Vamos a hablar un poco sobre las promesas de Dios, porque aunque llevamos muchos años en el Evangelio, sigue habiendo cristianos que tienen problemas con el recibir las promesas de Dios. Una promesa es, qué sé yo, ¿cómo podríamos definirlo? Como una seguridad, ¿no? De que alguien o algo te va a dar o va a hacer algo o va a acontecer algo. Te da tu palabra, te da su palabra de que va a hacer algo, te da su palabra de que va a cumplir algo. Algunos sinónimos de promesa en el diccionario son cosas como dar tu palabra, como he dicho antes. Un hombre de palabra, una mujer de palabra, la palabra de honor, una seguridad, una garantía. Incluso se puede llevar más allá, más profundo, decir que es como un pacto. Antiguamente la palabra de un hombre era lo máximo. No hacía falta firmar contratos ni hacer contratos ni nada de eso. Simplemente se daban la mano y se daban la promesa, la palabra, y se sabía que se iba a cumplir porque una palabra, un hombre de palabra era un hombre de honor. Se podía confiar en él. Y vamos a ver un poco el tema de las promesas en la Biblia y cómo funciona en nuestra vida. Vamos a leer varios versículos, varios pasajes. El primero en 2 Corintios capítulo 1, del versículo 17 al 19. 2 Corintios 1, 17 al 19. Dice el apóstol Pablo: al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos? De manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre vosotros, no fue sí y no. En Él siempre, fijaos lo que estamos leyendo, en Él siempre ha sido sí. Ok, voy a cambiar un poquito de versión, esta es un poco enredada, pero aquí dice así que al proponerme esto, el proponerme ir a viajar a vosotros, a veros, okay, a visitaros, dice el contexto, ¿acaso lo dije superficialmente, a la ligera, sin pensar? ¿O las cosas que planifico, las planifico en la carne, para que en mí haya el sí, sí y el no, no, en otras palabras, el quizás? Quizás vaya, quizás no vaya, os digo que sí voy a ir, pero después no voy porque por X razón. Pero fiel es Dios, que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no, no es quizás. Y después nos dice el por qué. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros fue proclamado entre vosotros, por Silvano, Timoteo y por mí, no fue, sus palabras y su mensaje no fue sí y no, en otras palabras quizás, a veces sí, a veces no, sino que ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso también por medio de Él decimos amén a Dios, para su gloria, por medio de nosotros. Decimos así sea. Esa palabra amén quiere decir así es o así sea, para su gloria, por medio de nosotros. O sea que quiero que veáis primero el versículo 19. Todas las promesas de Dios, versículo 20, perdón, porque todas las promesas de Dios en Cristo, en Él, son sí. Ok, podéis subrayar eso. Por eso también por medio de Él decimos así sea, o le decimos amén a Dios, para su gloria, por medio de nosotros, para su gloria. Son sí en Cristo Jesús, son sí en Cristo para la gloria de Dios. Ok, y eso que estamos leyendo es importante. En Cristo Jesús todas las promesas son sí. No quizás, no sí o no, no sí a veces y no a veces, sino que en Cristo, y estoy repitiendo en Cristo,
como suelo hacer siempre que hago un estudio, porque es el secreto del nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús, en Dios, son sí. Podéis leer el contexto entero si queréis, empezando en el versículo 10, y veréis que es profundo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. En otras palabras, si la promesa son sí en Cristo y estamos en Cristo, entonces Satanás no puede venir y quitarte esta promesa. ¿Por qué? Porque está en Cristo. No puede quitarte la palabra porque está en Cristo. Y acordarse lo que dice en Marcos 4, versículo 15, que Satanás siempre va a venir a la vida de un oyente, de un creyente, de una persona. En Marcos 4, 15, siempre va a venir a la vida de una persona para robarle o por causa de la palabra. No viene por otras razones. Siempre va a venir por causa de la palabra. Si tú oyes la palabra, si tú te aferras y te acoges a una de las promesas de Dios, Satanás siempre va a venir a robarte la palabra. Y los de junto al camino, aquí esta es la enseñanza sobre el sembrador que salió a sembrar la palabra de Dios. Y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Enseguida, cuando es sembrada la palabra, viene Satanás y quita la palabra. Satanás siempre, como he dicho, va a tratar de robarte la palabra que fue sembrada en tu corazón. No puedes permitir que haga eso. Es por eso que es importante que conozcas la palabra, que incluso que te la aprendas de memoria, que permanezcas en la palabra, que incluso que la leas en voz alta. Que no sé cuántos hacen eso cuando leen la Biblia. Una cosa es leerla con los ojos sin leerla en la Biblia, que está bien, pero acordarse que Romanos 10 nos dice que la fe viene por el oír la palabra, no por el leer la palabra. Y cuando tú lees la palabra en voz alta, en tu tiempo devocional o en tu tiempo de oración, te das cuenta que esa palabra que tú estás leyendo produce fe, que tú estás escuchando produce fe. ¿Por qué? Porque entra por los oídos de tu alma, por los oídos de tu cuerpo, que son, como dice el Proverbios, son los ojos son las ventanas del espíritu, del alma, y las orejas, las entradas al alma. Y todo lo que tú oyes entra en tu corazón, sea bueno o malo, y todo lo que tú oyes produce fe, ya sea para bien o para mal. Por eso hay que tener cuidado. Y Dios nos avisa en el Nuevo Testamento, sobre todo, os daréis cuenta que nos avisa vez tras vez tras vez, por lo menos 20 veces dice: porque aquel que tenga oídos para oír, oiga. Tener pues cuidado de lo que oís, porque lo que entra en vuestro corazón puede producir vida o muerte, ataduras o libertad. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y es por eso que a Satanás no le interesa que tengamos la palabra en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque edifica nuestro espíritu, porque produce fe en nosotros. Entonces no tenemos que permitirlo. Cuando Él venga, como la Biblia nos asegura que vendrá a robar la palabra, mantente firme, mantente en la palabra, estudiala, que Él sepa, que Satanás sepa de que no eres un simple oyente, como se suele decir, sino que eres un hacedor de la palabra, que no estás simplemente escuchando la palabra con las manos extendidas, como hacen muchos, para recibir bendición o para recibir y recibir, que tienes que poner parte de ti en ello para que funcione. Y el momento que Satanás se dé cuenta de que tú entiendes este concepto, de que tú sabes que la promesa es tuya, de que tú sabes que en Cristo Jesús tú estás en Cristo y Cristo está en ti, y las promesas son sí y amén en Cristo, es tuyo, y no puede quitártelo a ti.
En 2 Corintios 1:20 hemos leído antes que todas las promesas de Dios en Cristo son sí y en Cristo son amén, para la gloria de Dios. La palabra amén, como me habréis oído decir antes, significa literal, prácticamente así sea, ¿okay? Así como lo dice la palabra, así sea. Así como lo estoy leyendo en la palabra, así sea. Así como me lo ha dicho Dios, así sea. El momento que entiendas esta verdad, que parece así a simple vista, parece muy simple, pero el momento que tú captes esta verdad, verás que cambia tu vida, que la palabra de Dios es diferente en ti. Y te voy a decir un secreto, cambiando un poco de tema, pero hasta que la palabra de Dios no cambia tu vida, no afecta a los demás, a la gente que están a tu alrededor, que se mueven en el ambiente donde tú te mueves. Pero el momento que permitas que la palabra de Dios te cambie a ti y aprendas estos principios de mantenerte firme en la promesa, de que las promesas de Dios son tuyas porque estás en Cristo, verás cómo empiezas a afectar a los demás, a ser de bendición en sus vidas, a hablar palabras de bendición sobre sus vidas, a hablar palabras de consejo, de ánimo, exaltando a Cristo y exaltándolo a ellos en Cristo Jesús. Hay solamente un requisito para que lo que acabo de decir se cumpla, y no sé cuántos se han dado cuenta ya, pero el único requisito es estar en Cristo Jesús. O sea que no se trata de un esfuerzo tuyo, no se trata como hacen muchos creyentes. La palabra de Dios lo dice, por tanto tengo que luchar y luchar y luchar y creerlo y creerlo y creerlo y confesarlo y confesarlo y confesarlo. Okay, y no malentenderme, la confesión es bíblica, okay, pero en este caso hay gente que lucha. A ver cómo me explico. Una cosa es confesar. La palabra confesar quiere decir lo mismo que dice Dios, decir lo mismo que dice su palabra. Otra cosa es confesar y confesar y confesar esperando que pase algo. Okay, ¿alguien ha entendido la diferencia? Y muchas veces luchamos por nuestra fe, luchamos en nuestra fuerza, luchamos por lo que sabemos que es nuestro, porque la palabra de Dios lo dice, en nuestra fuerza. O sea que lo que quiero que entendáis esta tarde es que no se trata de nada de lo que tú trates de lograr por tu fuerza, sino que se trata de permanecer en Cristo. Y una vez que tú estás en Cristo y permaneces en Él, entonces en Él todas las promesas son sí y amén. Y tampoco, como acabamos de leer en 2 Corintios 1:20, tampoco tiene que ver con la voluntad de Dios. Las promesas que hay en la Biblia no tienen nada que ver tienen poco que ver con la voluntad de Dios. Lo voy a decir así de claro porque es necesario que crezcamos y maduremos. Pero cualquier oración que tú hagas a Dios, cualquier necesidad que tú tengas, si te dirijas a Dios en oración pidiendo por esa necesidad, si ya está prometido en la Biblia, si Dios ya lo ha declarado, si Dios ya lo ha prometido o declarado en su palabra, si ya está escrito, okay, es una falta de fe, es duda decir o terminar tu oración con que si es tu voluntad. Señor, dame esto si es tu voluntad. Señor, sáname si es tu voluntad. Señor, bendíceme si es tu voluntad. No sé si me estáis entendiendo. Suena muy espiritual, suena muy bonito, pero si ya está declarado en la palabra, si ya está escrito, es una ir en contra de la voluntad de Dios, es un no creer en que la promesa de Dios, la palabra de Dios, como dije al principio, es la palabra de Dios, y Dios no miente, ni es hijo de hombre para que no cumpla lo que ha prometido. Ahora, no digo que no puedas orar a veces usando ese método si es tu voluntad, porque hay cosas quizás que necesitas aclarar en tu vida,
o cosas que necesitas pedirle a Dios, que no están declaradas claramente en la Biblia, que no están escritas ahí en blanco y negro, o en rojo y negro, en rojo y blanco, si tienes una Biblia con las palabras de Jesús en rojo. Entonces quizás sí, pero en otras palabras, diciéndolo más claro, una promesa de Dios escrita en la palabra de Dios es la voluntad de Dios. O sea que no puedes decir si es tu voluntad. Él no puede prometer nada que no sea su voluntad. Y vemos al leer la Biblia que todo lo que Él ha escrito y ha prometido es su voluntad. Y no quiero decir citas, yo sé que hay gente que lo ha estudiado. Yo lo estudié una vez, lo sabía, se me ha olvidado ahora. No me acuerdo ahora exactamente, pero creo que hay más de 3.000, algunos dicen 6.000 promesas en la palabra de Dios para ti y para mí, que estamos en Cristo. ¿Cómo se consiguen estas promesas? Estando en Cristo Jesús. Y porque estás en Cristo Jesús, estás en una situación, en una posición donde las promesas son tuyas y se cumplen. O sea que no se trata de voy a orar a ver si Dios me contesta. No se trata de voy a ayunar 40, 50 días a ver si la promesa de Dios a ver si Dios me contesta, a ver si se cumple la promesa de Dios en mi vida. No se trata de voy a ir a que alguien ore por mí y ponga las manos encima para ver si recibo. Y mientras más famoso sea la persona y más conocida la persona que ora por mí, mejor, porque Dios lo va a contestar. No funciona así. La palabra de Dios se obtiene, la promesa de Dios se obtiene no por cuántos días hayas ayunado, no por cuánto dinero hayas dado, no por ninguna otra cosa, simplemente por estar en Cristo Jesús. No porque tú te lo merezcas, no porque tú seas más bueno y te hayas portado bien toda la semana. Y esto lo digo, y quizás suene superficial para algunos y digan esto tal, pero yo me acuerdo haber vivido tiempos en mi vida donde, y es algo normal en todo creyente, como pastor por varios años sé que es un problema en la mayoría de los creyentes, y si tú eres sincero lo vas a reconocer, incluso lo vas a reconocer lo que muchas veces, si creemos que le hemos fallado a Dios, si creemos que hemos hecho algo en contra de la voluntad de Dios, que le hemos fallado a Dios, que le hemos faltado a Dios, nos sentimos mal, nos sentimos condenados y no nos atrevemos a pedirle nada a Dios hasta que no pase un tiempo y se nos pase ese sentido de condenación o de culpabilidad. No sé si alguien está de acuerdo con lo que estoy diciendo, lo han experimentado. Nos sentimos culpables y creemos que Dios no nos va a contestar su promesa porque le hemos fallado. Quiero volver a repetir, Dios no cumple sus promesas en tu vida porque te lo merezcas. Cumple sus promesas en tu vida porque estás en Cristo Jesús. ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Pues quizás la forma más... en Juan 15, 7, aunque hay muchos versículos que hablan de esto, en Juan 15, 7 dice, si mi palabra permanece en vosotros, estáis en mí, yo estaré en vosotros y vosotros estaréis en mí. ¿Qué es permanecer? Es es permanecer en la palabra, es el leer la palabra, es el leerla en voz alta, como he dicho antes, es el obedecerla, porque la palabra no cobra vida en tu vida hasta que no la obedeces. La palabra leída te edifica, la palabra leída en voz alta, como he dicho antes, produce fe, edifica tu fe. La palabra te transforma, pero hasta que no coges esas promesas, esa palabra y la pones por obra, no estás cumpliendo, no estás permaneciendo. La palabra obedecida es la palabra la que tiene poder en tu vida. Hay una cosa interesante acerca de las promesas de la palabra de Dios. En Lucas 24:30
Hemos empezado con un tema positivo, entonces no sé si decir esto que puede sonar negativo, pero es importante que sepamos esto. Lucas 24:30. Y sucedió que al reclinarse con ellos, aquí está hablando de Jesús con los discípulos que se encontraron con él en el camino a Emaús. Y sucedió que al reclinarse en la mesa con ellos, habiendo tomado el pan, lo bendijo y después de partirlo les daba. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él se les hizo invisible. Quiero mencionar esto porque, y es un estudio aparte que podríamos hacer en el futuro, pero quiero mencionar esto para que veáis la importancia de la palabra de Dios, que no es solamente leerla y tener un conocimiento así general, superficial de la palabra, sino que tenemos que dejar que edifique nuestra fe. La palabra oída edifica nuestra fe. La fe viene por el oír la palabra. La fe obedecida es la que produce cambio en nuestras vidas. Pero vemos aquí un ejemplo de esto. Yo sé que está hablando del pan de la comunión, pero también el pan la Biblia habla del pan, la palabra de Dios, que es el pan que descendió del cielo. Cristo Jesús es el pan que descendió del cielo. Y quiero que veáis un principio. Sucedió que al reclinarse con ellos, habiendo tomado el pan, lo bendijo. Y después de partirlo, les dio el pan. Y fueron abiertos sus ojos. ¿Qué aprendemos de estos versículos que parecen que no tienen mucho que decirnos? Aparte de algo muy práctico. Nos dicen que Dios bendice su palabra. Dios te ha bendecido, como dice la palabra de Dios en Efesios 1:3, creo que dice, Dios ya nos ha bendecido. Ese es uno de esos ejemplos que te digo. No digas, Señor, no ores, Señor, bendíceme si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Efesios que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición en los celestiales. En los celestiales es donde está Cristo. Volviendo al versículo al reclinarse, habiendo tomado el pan, lo bendijo. Dios te bendice. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que te bendice con sus promesas, te bendice con su palabra, te bendice con su presencia, te bendice con su perdón, te bendice con sus promesas. Pero quiero que veáis algo aquí. Después de bendecirlos, ¿qué hizo? Después de bendecir el pan, ¿qué hizo? Lo partió. Nos habla de quebrantamiento. Nos habla de quebrantamiento. Nos habla de que el momento que tú decidas andar en las promesas de Dios y hacerlas tuyas, aplicarlas en tu vida, y no confundir esto con lo que he leído antes en Marcos, de que Satanás viene a robar la palabra. Son dos cosas muy distintas. Lo primero es Satanás robándote la palabra para que tú no vivas en la bendición de Dios. Esto no es Satanás. Aquí estamos hablando de Dios, de que Dios quiere bendecirte, de que Dios, acuérdate de lo que he dicho antes, de que hasta que la palabra de Dios no es revelación en tu vida, no es real en tu vida, no la aplicas en obediencia en tu vida, no puedes bendecir a los demás. Entonces, habiendo tomado el pan, lo bendijo. Habiendo tomado la palabra, la bendijo. La palabra es bendición, la palabra es vida, la palabra es verdad, la palabra rompe el yugo, la palabra es Cristo. Pero después dice, lo partió. Lo partió nos habla de quebrantamiento. La palabra de Dios, para que la palabra de Dios lleve el fruto esperado por Dios y traiga gloria a Dios. Acordarse que hemos leído de que Dios, en las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, para que Dios sea glorificado. O sea que Dios está más interesado en darte lo que ha prometido y en contestar tus oraciones que tú mismo. Pero hay un proceso de quebrantamiento. Lo vemos a través de toda la Biblia. En Deuteronomio 8, versículo 2, por ejemplo, Dios les da las promesas a Moisés. Os voy a sacar de la tierra de Egipto y os voy a llevar a la tierra prometida, y toda tierra que pise la planta de tus pies. Se lo dijo a Abraham, y aquí se lo repito otra vez a Josué, y se lo repito a Moisés, será vuestra. Pero hay algo curioso si lo leéis ahí en la historia de Deuteronomio 8, que en vez de cruzar por arriba, por la tierra de los filisteos,
que les hubieran tardado 2 o 3 semanas en llegar a la tierra prometida, la Biblia dice que los hizo pasar por el desierto, dar la vuelta entera por la península. ¿Para qué? Para probarlos, para ver lo que había en su corazón, quebrantarlos. Les dio la promesa, pero esa promesa, esa bendición tuvo que ser partida. ¿Para qué? Para que fueran abiertos sus ojos y reconocieran que Cristo Jesús es Dios. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel necesitó esa revelación. Tristemente, la Biblia nos dice que esa primera generación que salió de Egipto, aunque la promesa era suya y aunque fueron quebrantados para que sus ojos fueran abiertos y vieran la gloria y el poder de Dios obrando a través de sus vidas, no creyeron. Llegaron a la tierra prometida y no creyeron, porque vieron los gigantes y dijeron: estos gigantes son más grandes que la promesa de Dios, estos gigantes son más grandes que la palabra de Dios, que lo que Dios nos ha prometido. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, que es el de Moisés. Moisés se crió en las cortes de Faraón, se crió con conocimiento, sabiduría, ingeniería. Según la historia, fue el ingeniero que ayudó o planificó todo lo que era la ciudad del faraón, el faraón mayor, el faraón viejo, antes de que muriese, las pirámides, etc. Había estudiado matemáticas, ingeniería, literatura, seguro que hablaba 2 o 3 idiomas, y Dios de repente le habla en la zarza ardiente y le dice: te he escogido a ti para que vayas y liberes a mi pueblo. La promesa, os dais cuenta, la palabra, la bendición. Voy a bendecirte, voy a usarte para grandes cosas. No sé si os suena esto: voy a usarte para grandes cosas. Sin embargo, después vino el quebrantamiento, tuvo que ser partido, tuvo que estar en el desierto, 40 años en el desierto, siendo quebrantado. Y la promesa, yo estoy seguro que si Moisés era un ser humano igual que yo, e igual que vosotros, estoy seguro que en esos 40 años se estaba preguntando: ¿y qué pasa con la promesa? ¿Y qué pasa con la profecía? ¿Y qué pasa con tu palabra? Y tu palabra está escrito, y tú me hablaste, Señor, y tu voz me habló de la zarza ardiente. Señor, no conozco a nadie que haya tenido una revelación y un encuentro contigo de esa forma sobrenatural como yo. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? 40 años, hasta que sus ojos fueron abiertos y vio la grandeza de Dios. Antes de ver la grandeza de Dios, antes de que sus ojos fueron abiertos, ¿cuál era la actitud de Moisés? Era una actitud de inferioridad, acomplejado. Señor, yo no sé hablar. Señor, yo soy tartamudo. Señor, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para librar a tu pueblo de la esclavitud? Sin embargo, fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Tenemos la historia de José. Recibió una promesa. Esto está José. ¿Dónde está la historia de José? En Génesis 37. Génesis 37. Visión. Tuvo sueños y visiones. Vi el sol y la luna que se postraban, y 12 estrellas, y se postraban ante mí. Y el manojo de trigo, uno grande que era yo, y los otros más pequeños que se postraban ante mí, dándome honra. La promesa de Dios. Y yo creo que José, me lo imagino que se le subió un poco a la cabeza. Me van a honrar a mí, yo voy a ser el grande, yo voy a ser honrado, soy el más pequeño de la casa. Sin embargo, me van a honrar a mí, se van a postrar ante mí, voy a ser importante, voy a ser el gran José. Sin embargo, la palabra de Dios, la bendición, tuvo que ser partido. Y cuando fue echado en un pozo, vendido a un pueblo pagano que no conocía a Dios. Lo compró Potifar. La mujer de Potifar lo engañó injustamente, mintió contra él y contra su reputación.
fue encarcelado, estuvo 14 años en la cárcel, bendiciendo a otros durante todo este tiempo, al panadero y al copero, pero su promesa no se hacía realidad hasta que fueron abiertos sus ojos y vio la grandeza de Dios y fue exaltado. Ok, quiero que veáis todos estos conceptos en el tema de las promesas de Dios. Permanecer en Él, y eso es parte de permanecer en Él, que aunque la bendición traiga un quebrantamiento, y no tiene que ser así siempre, pero mientras más grande la promesa suele ser así. ¿Por qué? Porque Dios tiene que probarte, tienes que ver a Dios. No se trata como hacen muchos de, yo tengo una promesa de Dios, Dios me está bendiciendo, Dios me ha dado profecía, Dios me ha dicho que va a usarme, Dios me ha dicho en su palabra que el Espíritu de Dios está sobre ti. Otra promesa, porque Dios te ha ungido. Levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha amanecido. Y así podemos leer muchas más. Recibimos una profecía, una promesa de Dios y salimos corriendo con ella, cuando muchas veces y fracasamos. ¿Por qué? Porque después de la bendición, después de ser bendecido, el pan tiene que ser quebrado. Y cuando el pan es quebrado, cuando pasamos por ese tiempo de quebrantamiento, cuando parece ser que no se cumple, parece ser que Dios está lejos, sin embargo, abrimos nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta, como dice el profeta Habacuc al final de su profecía: aunque la higuera no dé fruto, aunque las vacas no den leche, aunque donde se guarda el trigo esté vacío, con todo yo te adoraré y yo te alabaré, porque tú eres mi Dios. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Y esas son las promesas de Dios, y eso es permanecer en Cristo, permanecer en Él, aunque las cosas parezcan que van en contra de la promesa, aunque las cosas parezcan que la promesa no se están cumpliendo, yo permanezco en Cristo, porque Cristo es la vid, Cristo es el que me da vida, Cristo es mi redentor, Cristo es mi salvación, y todo esto es para la gloria de Dios. O sea que si tú piensas que Dios no te va a contestar porque no te lo mereces, o Dios no te tal, fíjate bien lo que estamos leyendo. Dios no lo hace por ti exactamente, lo hace por Cristo, porque tú estás en Cristo, y lo hace para que Él sea glorificado, porque cada vez que Dios contesta tus peticiones, tu oración, Él se lleva la gloria. No porque tú seas especial, no porque seas bueno, no porque hables correctamente, sino porque están en Cristo y traen gloria a su nombre. Cristo Jesús lo dijo de otra forma también, las mismas palabras. Dijo: todo lo que hasta ahora no habéis pedido nada, pero de ahora a mi Padre, de ahora en adelante pedir en mi nombre, y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que vuestro gozo sea completo. O sea que Dios está buscando una razón para contestarte. Dios está buscando una excusa para contestar tus oraciones y bendecirte, porque eres glorificado. Y cada vez que Dios contesta tus oraciones, cada vez que Dios contesta las promesas que te ha hecho a ti, y la gente lo ve, y tú testificas de ello públicamente, ¿quién se lleva la gloria? Cristo Jesús, Dios, a través de la oración contestada. Sí, Dios contesta mi oración y te llenas de gozo y das tu testimonio y le testificas a la gente. Pero lo que quiero que veamos hoy es que no quede ese hecho de que Dios haya contestado tu oración una vez o dos veces o de una forma puntual. No sea de una forma puntual, no sean eventos sueltos en tu vida, sino que sea lo normal, sea un estilo de vida. Vamos a leer otro versículo en Juan 11:41. Un ejemplo de lo que acabo de decir. Cuando tú das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios es glorificado.
Cuando tú le pides a Dios algo que está prometido en su palabra, Dios es glorificado. Aquí vemos a Jesús ante la tumba de Lázaro y quitaron la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, fijarse, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero ¿por qué lo dijo? Lo dije por causa de la multitud que está alrededor escuchándome, para que crean en ti, para que crean que tú me has enviado. ¿Os dais cuenta? El testimonio. Padre, yo sé que las promesas son sí y amén en Cristo. Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado. Gracias porque tú me has escuchado y has respondido. Y no lo digo, Padre Santo, porque yo sé que siempre me escuchas. Esa debería ser nuestra actitud. Yo sé, como acabamos de leer en 2 Corintios, en Corintios, tus promesas son sí y amén en Cristo. Yo sé que son amén, yo sé que son sí, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean en ti, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado. Gloria a Dios. En Marcos 11, 22, 24. Y aquí tenemos el ancla, el fundamento de lo que estamos diciendo, el resultado, mejor dicho, de lo que estamos diciendo. Si todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén, entonces, versículo 22, Marcos 11, 22, y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ok, si leéis algunas otras traducciones o el léxico en griego, veréis que pone, a ver si encuentro por aquí alguno, dice literalmente, tened la fe de Dios. Tened la fe de Dios. ¿Cuál es la fe de Dios? Lo acabamos de leer. Padre, yo sé que tú me oyes. No lo digo porque dude de ti, no lo digo sino lo digo para que los que están alrededor me oigan y crean que tú me escuchas y que tú cumples tu palabra. Tener fe en Dios, tener la fe de Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede. Y fijarse en los términos, en los verbos, que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oréis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. ¿Os dais cuenta que está en pasado? No dice todo cuanto oréis y pedís, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Dice, creed que lo habéis ya recibido y lo tendréis y es vuestro. O sea que vemos por qué podemos creer que ya lo hemos recibido, porque la promesa de Dios es sí y amén. Dios cumple su promesa y Dios siempre es glorificado cuando responde a nuestras oraciones. Y todo esto que estamos leyendo va relacionado, no sé si lo estáis viendo, en Juan 14, para enfatizar un poco más el tema de que es en Cristo. Juan 14, versículo 12 al 15. De cierto os digo, estas son palabras de Jesús, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre, yo lo haré. Las obras que yo hago, las hará. Aquí vemos otra vez más por qué las hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo me pedís en mi nombre quiere decir en mi lugar. Si vais al Padre sabiendo quiénes sois en mí, si vais y os acercáis al Padre sabiendo que estáis en mí,
que estáis sentados a la diestra de Dios el Padre en mí, que sois la justicia de Dios en mí. Si vais al Padre sabiendo quiénes sois, que sois coherederos con Cristo, que sois coherederos de las promesas de Abraham, que sois partícipes de su cuerpo, en otras palabras, sabiendo vuestra identidad. Eso es ir en el nombre de Jesús. Si veis al Padre en mi nombre, en mí, como si fuese yo, todo lo que pidáis lo haré para que el Padre sea glorificado. Todo lo que yo he hecho, todo lo que yo hago, vosotros lo sabéis también, para que mi Padre sea glorificado. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice esto? ¿Por qué nos promete que podemos hacer obras más grandes que las que hizo Él? ¿Cuál es la razón? Nos dice el versículo, porque yo he ido, vamos a leerlo literalmente, porque yo voy al Padre, porque Él se fue al Padre. El hecho de que Él se fue al Padre es una confirmación de que su sacrificio fue por ti, por mí, por la humanidad fue suficiente. Es una confirmación de que su obra redentora, su sangre derramada por nosotros fue suficiente para redimirnos y para hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es una confirmación de que su sacrificio fue aceptado, de que envió el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que Él envió es Dios, mora en nosotros. El mismo Espíritu Santo que se movía por la faz de la tierra cuando había desorden y caos. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, para resumir un poco, sea el orden, y fue el orden. Y el Espíritu Santo se movía esperando la palabra de Dios, esperando que Dios hablase la palabra, porque todo fue creado por la palabra, y sin la palabra, que es Cristo, nada de lo que fue creado, y todo existe por su palabra. El Espíritu Santo espera a que tú declares y confieses la palabra de Dios para moverse sobre esa palabra y traer vida. Ese mismo Espíritu que cayó sobre los 120 en el día de Pentecostés, ese mismo Espíritu que convirtió a simples pescadores cobardes, sin educación, con pocas palabras, en grandes apóstoles que transformaron el mundo entero conocido en ese entonces, está en ti. Porque yo he ido al Padre, porque yo estoy con el Padre, por eso haréis obras más grandes. O sea que no tiene nada que ver, y esto es la gracia. Esto es la gracia. Algunas personas nos acusan, a los que predicamos la gracia, nos acusan de predicar la gracia fácil, la gracia que, no sé, seguro que habéis escuchado comentarios. Es que la gracia tal, la gracia, no se puede hablar de la gracia. Hace poco alguien comentó, o hace ya tiempo alguien comentó, hablando sobre la gracia, sí, está muy bonito la gracia, hablar de la gracia, pero son necesarias las leyes, a veces algunas leyes, y es necesario algunas retenciones para controlar a la gente o para tenernos controlados, y no nos desembocamos, nos descontrolamos. Pero la gracia es esto, la gracia de Dios, el Evangelio de gracia, es precisamente lo que acabo de explicar, porque Cristo fue al Padre. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Todas las promesas son sí, amén en Cristo. Estamos sentados a la diestra de Dios en Cristo. Todo lo que pidamos en el nombre de Cristo, representándolo a Él, como si fuéramos Él, Dios nos las dará para gloria de su nombre. No tiene nada que ver con lo bueno o lo perfecto que hayas sido o que te creas ser. No tiene nada que ver con si has cometido algún error o no. Tiene que ver con que Cristo se ha ido al Padre, está en la presencia del Padre. Y porque Él está en la presencia de Dios el Padre, tú puedes hacer las mismas obras que Él hizo. La gracia, en otras palabras, resumiendo, la gracia te da la habilidad para obrar. La gracia te da la habilidad para vivir en las promesas de Dios sin duda, sin temor, sin dudar que si Dios te va a contestar o no te va a contestar. La gracia te da la habilidad
para hacer las obras de Cristo. Sí. Y esto es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy. En Juan 17, una de las la oración de Jesús. Okay, el Padre Nuestro no es la oración de Jesús. La oración de Jesús es esta, en Juan 17. No voy a leerlo todo porque se nos va el tiempo, pero yo creo que la conocéis todos y todas. Pero dice, más o menos parafraseando, Él le dijo: Padre, quiero que los que tú me has dado sean uno, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti. Señor, que ellos también estén en mí y yo en ellos, para que así como tú y yo somos uno, también ellos sean uno en nosotros. Y cuando el mundo vea que son uno en Cristo, que están en Cristo, entonces creerán que tú me has enviado, creerán en tu palabra. ¿Cuántos creen que esa oración fue contestada? Yo creo que fue contestada, porque las oraciones de Cristo son contestadas. Él mismo lo dijo: yo sé que tú me oyes, Padre, yo sé que tú me oyes. Es por eso que ahora somos uno en Cristo. Hablando espiritualmente, somos uno en Cristo. Yo sé que también físicamente va a ser contestada, pero ese es otro aspecto. Llegará un momento cuando se cumpla totalmente lo que dice Efesios 4:11, el propósito de los 5 ministerios que Dios dio a la iglesia, para que todos lleguemos a la medida y la estatura, a la madurez de un hombre maduro en Cristo Jesús, a la unidad de la fe. La iglesia de Cristo Jesús tiene que crecer y madurar, tiene que madurar de tal forma que ya no andemos con cualquier viento de doctrina y con enseñanzas humanas y carnales que cogen la palabra y la retuercen para defender su doctrina, peleándose el uno contra el otro sobre títulos. Dejemos de luchar por el título que hay sobre la puerta de nuestro local y empecemos a darnos cuenta que somos uno en Cristo, y que las promesas son sí, amén, en Cristo, y que tenemos autoridad y poder para pedir cualquier cosa, porque Cristo subió al cielo y ha vencido. En el versículo 13 de lo que hemos leído antes sigue diciendo: cualquier cosa que pidáis en mi nombre yo lo haré, y si me amáis guardaréis mi mandamiento, mi palabra estará en vosotros y la viviréis. ¿Cuál es su palabra? Podríamos empezar a hablar de eso. Haced lo mismo, todo lo que queréis que el hombre os haga a vosotros, hacedlo vosotros a ellos. Todo lo que quieras que los demás te hagan a ti, hacedlo vosotros a los demás. Esa es la ley de Dios. Y amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. 2 Corintios capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 24. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, quien también nos selló y nos dio como garantía el Espíritu en nuestro corazón. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, de que por consideración a vosotros no he ido aún a Corinto, porque no nos enseñorearemos de vuestra fe, sino que somos colaboradores de vuestro gozo, pues por fe estáis en pie. El que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ha ungido, ha puesto, cuando habla de la unción, habla del Espíritu, su Espíritu en nosotros, que es lo que acabo de hablar, es Dios. Precisamente estas cartas, 1 y 2 Corintios, que Pablo escribe a los Corintios, era precisamente por lo que he mencionado antes. Estaban peleándose, habían problemas en la iglesia. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy del otro, yo soy de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice: mira, el único que os confirma en Dios es Cristo. El único que nos confirma como hijos de Dios es que estamos en Cristo. Lo único que nos confirma es que estamos en Cristo Jesús, es Cristo Jesús. No el título, no el pastor a quien seguimos,
Necesitamos ser diferentes que el mundo. Yo sé que todos aquí creemos, cantamos coritos y creemos que Cristo vive en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Todos decimos amén, sí. Pero necesitamos llegar a un momento crítico en nuestras vidas, donde nos demos cuenta qué es lo que significa realmente tener el Espíritu del Dios vivo viviendo en nosotros. Un momento crítico en nuestras vidas donde nos demos cuenta, y quizás necesitemos meditar en eso. Coge el versículo, coge esos pasajes en la Biblia, empieza a meditarlos. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Somos el templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos vive en mí, vivificando mi cuerpo mortal. Medítalos, 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 léelos en voz alta. Ora en el Espíritu cuando los leas, hasta que te des cuenta, hasta que recibas la revelación, hasta que sepas que lo sabes, porque lo sabes, qué es lo que significa de ser el templo del Espíritu Santo y tener al Espíritu de vida, al Espíritu Todopoderoso morando en nosotros. Y ahí os daréis cuenta que hay muchos versículos que en la Biblia que antes no entendíamos completamente, que nos se harán realidad, se harán vida en nosotros, como por ejemplo, porque aquel que vive en el Espíritu, o aquel que dice andar en el Espíritu, tiene que andar, debe andar, como dice la versión que tengo aquí, otras lo dicen un poco diferente, deben andar al mismo paso que el Espíritu. Si queréis vivir en el Espíritu, andar al paso del Espíritu, andar juntamente con Él. Él es el Paracletos. La palabra Paracletos quiere decir aquel llamado al lado tuyo. En otras palabras, anda a su paso. Y Él no te va, o sea, no te adelantes, no te atrases. No te adelantes queriendo hacer las cosas a tu manera. No te atrases poniendo dudas en lo que Él te está diciendo y no creyendo lo que la palabra de Dios dice. Mantente al mismo paso que el Espíritu en tu vida. 2 Corintios 7, del 1 al 4, y termino con esto. Pero aquí dice la palabra de Dios: así que, amados, teniendo estas promesas. ¿Qué promesas? Lo acabamos de estudiar, llevamos una hora estudiándolo. ¿Qué promesas? Todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra son sí, amén, en Cristo. Teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando viene de una raíz que quiere decir madurando en la santidad, madurando en el temor de Dios, ¿ok? En la santidad de Dios. Esa palabra santidad, hay dos palabras que se traducen santidad en el griego. Una de ellas está ya cumplida. Cristo Jesús nos ha hecho santos. Somos santos. No tenemos que esperar a morir. No tenemos que esperar al juicio del gran trono para ser santificados. Somos santos, justificados en Cristo Jesús por su sangre. Y el otro significado en el griego de la palabra santidad quiere decir apartados. Cristo Jesús mismo dijo, estaba meditando esta semana en Efesios, donde Cristo Jesús dice: por esta causa, Padre, yo me santifico. No, está ahí Juan, perdón, no en Efesios, en Juan 17. Señor, no te pido solamente por estos que me están escuchando ahora, sino por los que han de ser salvos por la predicación del mensaje del reino, del evangelio del reino, por la boca de estos 12 que están aquí conmigo. Pido también por ellos, los que han de ser salvos por su predicación. Padre Santo, para que, Señor, tú los cuides, para que ellos te glorifiquen. Cuídalos en tu nombre, les he dado tu nombre para que en tu nombre estén seguros y estén salvos. Y después termina diciendo: Padre, yo me santifico a mí mismo, para que tú te glorifiques y se cumpla tu palabra en sus vidas. Esa palabra santificar quiere decir separar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo que estaba santificando, que Él necesitaba ser santificado, que Él necesitaba que limpiase de pecado. No, porque Él es santo, santo, santo. No solamente una vez, sino 3.
La palabra santificar en este contexto quiere decir separado, separarse de todo lo que nos ensucia, separarse de todo lo que es contaminación de la carne, separarse de todo lo que es espíritu. ¿De qué estamos hablando? Las promesas de Dios vendrán y te las robarán. Satanás querrá robarte las promesas. La carne te va a decir, sí, pero no estoy viendo la promesa. ¿Y por qué tienes que ver? Sí, pero no lo siento, no siento nada. El sentir no tiene nada que ver con fe. Eso es contaminación, la carne. La carne quiere ver, sentir, notar algo, sentir escalofríos. La fe viene por el oír y el oír y el oír. Contamina, según lo que tú estés oyendo, contamina tu espíritu. Y estás oyendo, si estás oyendo palabras negativas, si estás oyendo de día tras día o semana tras semana, el domingo estás escuchando sermones que te dicen, es que todos somos pecadores. Está contaminando tu espíritu. Sepárate de todo eso, sepárate de todo lo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios en el temor y reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos, como dice la primera parte, estas grandes promesas en Cristo Jesús. No las echemos a perder, no dejemos de gozarnos de su beneficio, no perdamos las promesas y la bendición de todas las promesas que hemos recibido en Cristo en los celestiales, por estar escuchando cosas que no nos convienen, que contaminan nuestro espíritu, por estar haciéndole caso a la carne, por no estar seguros de quiénes somos, de nuestra identidad en Cristo.